Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París la científica, la bióloga argentina Ana Soto. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a usted por tenerme aquí. Acaba de recibir la medalla Grand Vermeil del Ayuntamiento de París, la más alta distinción del consistorio parisino. Sabemos que es muy discreta y que no le gusta mucho hablar de premios, pero bueno, siempre es agradable, ¿no? Que le reconozcan su trabajo. Fue una linda sorpresa porque fue sobre todo, digamos, un reconocimiento del trabajo que he hecho de lo que ellos llaman activismo científico, que es que cuando uno encuentra algo que afecta a la salud de la población, que es el trabajo que hicimos con Carlos Sonnenschein sobre los disruptores endocrinos, y grupos, organizaciones no gubernamentales o gobiernos me piden la opinión, yo la doy porque considero que es mi obligación. Hay dos tipos de científicos, el que se queda en la Torre de Marfil y el científico que dice, pero a mí me ha pagado el Estado y por lo tanto los que pagan impuestos. Así que los que pagan impuestos y el Estado tienen derecho a saber cuáles son las consecuencias de los resultados que obtuvimos en nuestros laboratorios. Por lo tanto, para mí eso es una parte muy importante de mi trabajo. Y entonces eso es lo que ha hecho la Mairie de París, porque no hace premios científicos, pero reconoce a la gente que ha hecho algo que es importante para ellos, como en este caso hemos sido convocados cuando estaban pensando qué hacer con los biberones de plástico y suspendieron los biberones de bisfenol A hace bastantes años, por lo menos 10 creo, y con otras cosas que se relacionan directamente a la Mairie de París, pero también hemos testificado, se dice así en español, no sé, o prestado testimonio. Sí, estoy usando el verbo inglés. Frente a la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y hay ya 2 leyes que han sido creadas para proteger contra la exposición a los a los disruptores endocrinos en Francia. Así que Francia está a la vanguardia de todo esto. Justamente, Ana, ¿qué es un disruptor endocrino? Bueno, un disruptor endocrino es una sustancia química que afecta el sistema endocrino, es decir, las hormonas que regulan nuestro metabolismo, la reproducción, el comportamiento, todas esas cosas que están reguladas por las hormonas que se producen, que son endógenos, es un disruptor endocrino, y eso lo puede hacer imitando a la hormona. Es decir, por ejemplo, el que nosotros descubrimos, nonilfenol, imita a la hormona femenina estrógeno, que es normalmente producida por el ovario. Pero hay otros que actúan contra las hormonas masculinas, es decir, que son antiandrógenos, y hay otras que afectan el metabolismo, es decir, cómo esas hormonas son sintetizadas o cómo son destruidas por el organismo, y más. Es decir, que es un problema complejo, pero en total el animal o la persona expuesta va a tener problemas importantes porque esas hormonas controlan un montón de facetas de lo que nos hace estar en un estado de salud y de normalidad, digamos. ¿Qué provocan, por ejemplo? Cuando se hacen estudios en el animal, se ve que la exposición a ciertos disruptores endocrinos, es que en francés se dice perturbateur, bueno, a ciertos disruptores endocrinos producen efectos diversos. Durante la vida fetal no se ve mucho, parece muy pequeño, pero si uno diseca al animal ve que hay alteraciones. Pero luego cuando este animal se vuelve adulto o adulto joven, y aún en la adolescencia se empiezan a encontrar fenómenos como que hay un avance de la pubertad, por ejemplo, que hay alteraciones de comportamiento. Nosotros publicamos eso en 2007
que los animales comienzan a tener como comportamientos ansiosos. Otros han también visto y descrito otros efectos de comportamientos, como que las madres mismas no prestan mucha atención a sus críos. Normalmente lo que hacen es que la rata o el ratón junta a los recién nacidos y hace un pequeño nido, y luego ella se queda con ellos, los calienta, se mete encima, digamos. Y si uno hace una prueba muy simple, que es toma a las crías, esta es la jaula, un rectángulo así, y la rata está aquí, y le meto las crías aquí. Tarda un instante y va ahí. Y en cambio, con unos ciertos endocrinos no lo hace. No lo hace. Y entonces dicen que es más o menos una madre que tomó cocaína. Uh-huh. Es decir, que lo comparan con un efecto... Bueno, uh-huh. Es decir, que pasan muchas cosas raras. Uh-huh. Que raras en el sentido que no son normales, que parecen sutiles, pero que después se agravan. Por supuesto, también encontramos cáncer de mama durante la edad adulta, y eso es una exposición pequeña a niveles en los que estamos expuestos, etcétera, etcétera. Comportamiento, obesidad, diabetes, cáncer de mama, otros vieron cáncer de próstata, una serie de patologías. Y si usted ve cuáles son las patologías que están en aumento en las poblaciones del primer mundo, que venimos a hacer nosotros, son todas estas cosas, pero no tenemos los estudios epidemiológicos, porque es muy difícil seguir qué pasó en la vida fetal hoy, 50 años más tarde. Uh-huh. ¿Okay? O sea, que tiene que ser a muy largo plazo esos estudios. De hecho, ustedes ya descubren esto en 1987 con Carlos Sonnenschein en la Universidad de Tufts, en Boston. Me hablaba del nonilfenol y lo descubren de una forma casual, con una serendipia, como pasa muy a menudo en la ciencia. Será un poco más tarde cuando ya se hable del disruptor en la reunión de Winspread en julio del 91, pero entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo, entonces el mensaje era inaudible casi, o sea... Sí, porque el mensaje entonces era, nosotros hicimos una cosa muy simple, es decir, lo que encontramos es que de golpe los resultados que habíamos obtenido por 10 años no se reproducían más, que era que el control, que no le habíamos puesto la hormona femenina estrógeno, no proliferaba, y que le habíamos puesto estrógeno sí. Así que había una diferencia numérica de 5 veces entre uno y otro. Y eso era lo que habíamos repetido por años. Y de golpe, todas las células proliferaban, aun las que no le pusimos estrógeno. Entonces, eso es tan específico que debía haber un estrógeno en algún lado. Tardamos 4 meses en identificar de dónde en todo el procedimiento venía eso, si eran las pipetas, si eran los frascos de cultivo. No, lo encontramos que eran unos tubos donde guardábamos componentes del medio cultivo. Llamamos a la compañía que lo produce, compramos estos tubos por 10 años y ahora tenemos este problema y nos mandan 4 baches. Y nosotros encontramos que en 2 de ellos estaba, entonces dice, pero es genial, ustedes tienen un método muy sensitivo, porque tarda 4 meses desde producción al consumer, y ustedes lo descubrieron exactamente 4 meses después de que lo largamos. Y entonces preguntamos, bueno, ¿qué tiene? Dice, cambiamos la fórmula para que fueran más resistentes a los impactos. Bueno, pero ¿qué tienen? Secreto de fabricación. Y ahí, 1 año y medio, uno se mete, porque yo soy médica, y Carlos también, a estudiar las técnicas analíticas de química que hay en el momento para entender para purificarlo y ver qué es. Y bueno, finalmente en el 91 publicamos el papel, que es nonilfenol, un antioxidante. Pero cuando descubrimos eso, ¿para qué otra cosa se usa? Como detergente. Y ya estaba en la mira, como dicen aquí en el colimateur, de los suizos, porque es tóxico para los agallas de los peces. Así todo, no pudieron eliminarlo, pero ya había esa idea. Y cuando nosotros lo descubrimos, vemos que está utilizado como antiespermicida en las foams, ¿cómo se dice esto? En las espumas, en las cremas espermicidas y en los condones. Entonces decimos,
Bueno, está súper la gente extendido, está ¿no? expuesta, pero no teníamos la data precisa de qué iba a producir esa exposición en el feto. Y empezamos a hacer eso eso fue en el 87, 88, la publicación en el 91, y recién hubo forma de obtener dinero para estudiar el fenómeno 4 años después de Winspread, en 1995. Así que empezamos estos estudios ya en el animal en 1996. ¿Cuántos disruptores hay en la actualidad? Bueno, nosotros... O detectados, digamos. Hay entre 80 y 90 mil productos de síntesis que existen en el mercado, que están en lo que se llama el Registro Federal Americano, y hay uno similar aquí en Europa, pero de esos hay muy pocos. Nuestro laboratorio, por ejemplo, hizo un barrido de una cantidad de ellos y digamos que unos 150 encontramos como unos 40 que tenían actividad estrogénica. Algunos eran isómeros, bueno. Pero no se ha hecho un estudio sistemático, pero hay muchos, es decir... ¿Hay urgencia en hacerlo? Porque... Bueno, hay más que nada, sí hay urgencia en hacerlo, pero lo que está pasando es que, por ejemplo, cuando nosotros y otros publicaron que el bisfenol A, que es el que se usa para formar plásticos de policarbonato, que se usan las lentes de contacto, que estos son un polímero de policarbonato, pero bueno, tienen esta actividad hormonal. ¿Cómo se dice? La recubierta interna de las latas de conserva también lo tiene. Bueno, entonces ciertos países empezaron a preocuparse para limitar esa exposición. Bueno, cuando hicieron al principio muchos con las botellas de agua y las botellas y los biberones, se puso de reemplazo bisfenol F y bisfenol AF y bisfenol S, que también tienen actividad estrogénica. Eso fue un muy mal movimiento. Pero desde que los franceses sacaron una ley que se implementó en 2016, ahora cosas que están en contacto con la comida no pueden tener ciertos talatos o bisfenol A. O sea, entonces que se está ya actuando un poco para evitar esa exposición, ¿no? a esas sustancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y gracias por habernos seguido. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.